Hola, soy Carlos Chan, maestro, matemático, gamer y otaku. Soy conocido en el multiverso de las matemáticas como el gato matemático, y como tal, las llevo tatuadas en la piel. Sean todos y todas bienvenidos a Radio Miau Oficial, el podcast donde hablaremos de cultura pop, tendencia, ciencia, matemáticas, juegos, entre otras cosas que a la gente le gusta, y si no, aprenderá algo más. Colegio de Bachilleres, ¿cómo están? Y comenzamos. En esta ocasión no hablaremos de mí. Hoy hablaremos de aquellos seres que, como siempre, han marcado y seguirán marcando la historia en nuestras vidas. Aquellos seres que sin ellos, los hombres, estamos incompletos. Por lo que efectivamente estoy hablando de las mujeres. Hermosos seres brillantes, capaces de lograr todo lo que se propongan en pro de la ciencia, la sociedad y, ¿por qué no?, para ellas mismas. Es marzo, mes en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer, así como el Día Internacional de las Matemáticas o de Pi, siendo estos el 8 y 14 de este mes respectivamente. Por lo tanto, realizaremos una breve remembranza de las principales mujeres matemáticas que cambiaron al mundo, que lucharon contra viento y marea para lograr sus sueños y que en la actualidad algunas son recordadas y otras no. Nombres como Sofía Kovalevskaya, Hipatia de Alejandría, Ada Lovelace, Eddie Noether, entre otras, son las mujeres que aportaron de suma importancia a la matemática y hoy hablaremos de ellas. Es por esa razón que tenemos la participación de alumnas del cuarto D del Colegio de Bachilleres Plantel Cancún 2, dándoles la bienvenida a cada una de ellas para que nos vengan a contar sobre cada una de las mujeres matemáticas en la historia. Bueno, pues muy buenos días a todos, a todo el Colegio de Bachilleres Plantel Cancún 2. Mi nombre es Diego Antonio Morales Cruz y soy del cuarto D. Y al día de hoy les voy a hablar sobre Emmy Amalie Noether. Bueno, por si no lo sabían, ella era una matemática alemán de origen judío y ella nació el 23 de marzo del año 1882 en Alemania, de una familia que contenía 10 matemáticos en 3 generaciones. Ella, sin embargo, era la mayor de 4 hermanos y podría decirse que tenía cierta vocación para las matemáticas. Más bien tenía una gran vocación para las matemáticas. Su padre Max era un distinguido profesor de matemáticas en la Universidad de Erlangen. Sí, Erlangen. Ok, bueno. Su madre, Ida Kaufmann, pertenecía a una rica familia de Colonia. Ambos eran padres, pero a su vez ellos eran de descendencia judía. Y Emmy Noether fue alumno de la escuela Hoher-Taucher-Schule de Erlangen a partir de 1882 hasta 1897. Ella estudió alemán, inglés, francés, aritmética y recibió lecciones de piano. Curiosamente, ella amaba el baile y le gustaba mucho participar en las fiestas que organizaban los hijos de los colegas en la universidad de sus padres. Básicamente a ella le encantaba bailar y le contaba bastante los idiomas. De hecho, dato curioso, ella no era matemática, sino que ella planeaba estudiar prácticamente los idiomas que acabo de mencionar, el inglés, el francés, y planeaba ser profesora. Bueno, el caso es que sus aspiraciones se centraban básicamente en, como lo acabo de decir, ser profesora de idiomas. Y después de estudiar ya los idiomas previamente mencionados, pues rindió un examen final y recibiendo en 1900 su certificado de profesora de inglés y francés para ejercer en las escuelas para señoritas del estado de Bavaria. Emmy Noether, sin embargo, jamás sintió que era su real vocación. Tenía bastantes dudas porque tenía más capacidad para las matemáticas que para realmente ser profesora de idiomas. Era como limitar su talento. Y bueno, dato curioso, como su padre era profesor de matemáticas, ella solía asistir como oyente. Es decir, ella solamente se limitaba a escuchar las lecciones que daba su padre. Bueno, esto debido principalmente a la imposibilidad de matricularse, ya que para esa época básicamente el machismo era bastante grande. Bueno, en Alemania las mujeres solamente eran aceptadas extraoficialmente en las universidades y debían solicitar permiso para cada profesor y
Sí, cada profesor de cátedra para asistir a sus clases. En ese régimen de estudio, pues, estuvo Erlangen desde 1900 hasta 1902, y en 1903, después de rendir su examen de admisión a Nuremberg, va a la Universidad de Göttingen, también en calidad de alumno oyente. En los años que estuvo, asiste a las conferencias dadas por Blumenthal, Hilbert y Klein y Minkowski, los cuales, como dato curioso, eran como sus principales admiradores, por así decirlo. O bueno, más bien quienes admiraba. Entre 1908 y 1915, Noether trabaja en el Instituto de Matemáticas de Erlangen. Se doctoró con un célebre trabajo sobre invariantes, pero sin remuneraciones ni nombramiento oficial. Esto debido a la época en la que estaba. De hecho, tanto Einstein como otros que voy a mencionar previamente tuvieron que prácticamente solicitar que a ella se le diera por lo menos un reconocimiento, ya que para esa época no podía tener una remuneración bastante alta. Bueno, vamos a ver. Sí. Ajá. Bueno, ella colaboraba con el matemático algebrista Ernst Otto Fischer, creo, y comienza su trabajo en álgebra teórica, por lo cual será reconocida más tarde. También trabajó con prominentes matemáticos como Hermann Minkowski, Felix Klein y David Hilbert, a quien había conocido en Göttingen. En 1915 se incorpora al Instituto de Matemáticas. Bueno, ya lo había mencionado todo previamente. Y comienza a trabajar con Klein y Hilbert en las ecuaciones de la teoría de la relatividad de Einstein, y en 1918 demuestra dos teoremas básicos, tanto para la relatividad general como para la física en partículas elementales. Uno de ellos, conocido como el teorema de Noether, el cual fue nombrado en su honor. Pese a las labores que realizaba, Emmy Noether en el Instituto de Matemáticas era constantemente discriminada por su sexo para ser aceptada como investigador y docente titular en la correspondiente facultad. Mas, sin embargo, le permitieron ser ayudante de Hilbert a honores. De hecho, como lo había mencionado anteriormente, tuvo que interceder Einstein para que le otorgaran algunos reconocimientos. En 1919 le concedió permiso para dictar conferencia recién en 1922 fue nombrada profesor adjunto con un pequeño sueldo. Esa situación no le fue revertida mientras permaneció en Göttingen. Por los prejuicios que existían en ese entonces contra las mujeres, y de igual forma por su condición judía, porque sus padres eran de ascendencia judía, además que era socialdemócrata y era pacifista, también por su condición, Durante los años 1920, Noether realiza sus estudios fundamentales sobre el álgebra abstracta, trabajando en la teoría de grupo, teoría de anillos, grupos representativos, teoría de números, progresos en el desarrollo. Y bueno, todo esto se derivó en sus progresos en el desarrollo de la matemática, que resultaron en gran utilidad para los físicos y cristalógrafos. Los conceptos algebraicos de Emmy Noether que desarrolló conocían a un grupo de principios que unificaban el álgebra, la geometría, el álgebra lineal, la topología y la lógica. Y durante el año académico de 1928 a 1929 fue profesor visitante en la Universidad de Moscú, y en 1930 dictó clases en la Universidad de Frankfurt. Las organizaciones del Congreso Internacional de Matemáticas celebraron en Zúrich en 1932, le solicitaron que diera una disertación en el auditorio de sesiones plenarias. Le fue concedido el prestigioso premio en las matemáticas Arkeman-Teuner Memorial Prize. Sin embargo, la discriminación en contra de ella continuó. Para agravar, el gobierno nazi que había asumido en Alemania en 1923 prohibió dictar clases en todo territorio alemán. Aunque pese a todo, finalmente es nombrada profesora en Bryn Mawr College y dicta charlas y conferencias en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton. Consigue el periodo de su calidad académica en Bryn Mawr. Se ha extendido en abril de 1935, sometida en una cirugía uterina, muriendo de una infección postoperatoria. Noether estudió conceptos matemáticos del anillo e ideal, unificó en un solo cuerpo teórico diferentes aproximaciones
anteriores y promulgó en el marco del mismo la teoría de las invariantes algebraicos y dotó de ese nuevo modo el enfoque de la geometría algebraica. Y su aportación más importante a la investigación matemática fueron los resultados de la axiomatización y el desarrollo de la teoría algebraica de los anillos, módulos, ideales, grupos operadores. Y bueno, en base a todo lo que expliqué, se le llamó álgebra moderna. Aplicando sus conocimientos sobre invariantes, dando rigor y generalidad a la geometría algebraica, sus investigaciones en el álgebra no conmutaban, no solían destacar, es decir, no destacaban tanto como las anteriores. Y por el carácter unificado y general que dio los conocimientos acumulados durante décadas, sus publicaciones serían suficientes para valorar su decisiva contribución en las matemáticas. Nunca le interesó realmente mucho publicar sus propias teorías o descubrimientos, sino que, bueno, le permitió a sus colegas y estudiantes desarrollar todo tipo de descubrimientos a base de lo que ella misma sugería. El calificativo neuterino se utilizaba para designar a muchos conceptos en el álgebra. Los anillos neuterinos recibieron este nombre en su honor, ya que ella fue la que introdujo la condición de la cadena ascendente. También se hablaba de sus grupos norteamericanos, modos neuterinos, espacios topológicos neuterinos. Y bueno, sus investigaciones crearon un cuerpo de principios que unificaron el álgebra, como ya se había mencionado previamente, abarcando todas las ramas como la geometría, la topología y la lógica. Y en su época, su genialidad fue ampliamente reconocida por toda la comunidad matemática. Era bastante famosa por todos los descubrimientos que hacía y que pese a todas las limitaciones, ella seguía aportando por el amor a las matemáticas, algo que sin duda muchos hay que tomar como ejemplo, ya que las matemáticas se trata de algo fundamental y es más hacerlo por pasión o por hobby que por reconocimiento y todo eso. Pero bueno, igual forma hay muchos libros que ya han reconocido sus grandes aportaciones, como Hilbert de Weil, el propio Einstein, Alexandrov van der Wander y finalmente Jacobson, los cuales siempre enaltecían sus talentos. Pero bueno, durante casi 30 años, lamentablemente no tuvo lo que se merecía realmente, porque pese a que daba enseñanza y sus investigaciones aportaban de gran forma a las matemáticas, ya lo había mencionado previamente, jamás recibió una buena remuneración económica. Pero bueno, todo por el amor al arte. Al final es bastante importante lo que hizo y sin duda alguna lo que ella aportó a las matemáticas, como las teorías que había mencionado previamente, fueron fundamentales hoy en día, que se siguen aplicando. Todo por el amor al arte. Sin más por el momento, gracias.